Muy buenas. Voy a empezar el capítulo, como no, con una anécdota que me han mandado de audio a elpodcastdelbúho@gmail.com. Dura más de los 2 minutos de duración reglamentarios, pero es que es tan buena que os la voy a poner entera, que menos. Allá va. Hola amigos del podcast del Búho, somos los del podcast de cine Podcinema y hoy os traemos una curiosidad histórica. Como todos sabéis, El halcón maltés es una magnífica película de John Huston y está protagonizada por Humphrey Bogart, pero lo que se cuenta en esta película no tiene nada que ver con la historia. Para saber la auténtica historia del halcón maltés, tenemos que viajar hasta el año 1522, a la isla de Rodas. La isla de Rodas se encuentra administrada y defendida por la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Estos caballeros protegían a los peregrinos de Tierra Santa de los ataques de los piratas y de los turcos. Pero en el año 1522, la isla de Rodas fue atacada por el ejército turco de Solimán el Magnífico. El asedio fue encarnizado. Los soldados de ambos bandos luchaban ferozmente sin descanso, con todas las armas a su alcance. Los cuerpos sin vida iban sembrando el campo de batalla. Hubo muchas y terribles bajas, pero poco a poco el ejército turco, más numeroso y mejor preparado, fue ganando terreno. Hasta que los caballeros cristianos, tras 6 meses de lucha y viendo que tenían la batalla perdida, no tuvieron más remedio que capitular y abandonar la isla. Los caballeros de la Orden navegaron errantes con su escuadra por los puertos mediterráneos durante 8 años, buscando y esperando un nuevo lugar donde poder continuar protegiendo a los peregrinos y poder vengarse de la derrota humillante sufrida por los turcos. Hasta que un día visitaron la corte de Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano, es decir, el hombre más poderoso del mundo. Majestad, majestad, buscamos un lugar donde seguir defendiendo la cristiandad de la peligrosa expansión de los turcos. Consciente el emperador de la importancia política y militar y social de la orden, no quiso desprotegerlos. Está bien, os cedo la ciudad de Trípoli. Trípoli, si allí hace mucho calor y hay mucho polvo, se parece a Zaragoza. De acuerdo, si no os gusta Trípoli, os voy a ceder la isla de Malta. Muchas gracias, majestad. Pero tendréis que pagarme un tributo. Todos los años, el día de Todos los Santos, entregaréis a mí y a todos mis sucesores un halcón adiestrado para la caza de cetrería. Así lo haremos. El tributo del halcón representaba el papel de los caballeros hospitalarios, que era, a partir de ese momento, el de protección de las aves de rapiña para el imperio. Es decir, la intención era proteger el Mediterráneo occidental de la avanzada turca. Desde el 23 de marzo de 1530, los caballeros se instalan en Malta fundando la Orden de Malta, y en el 1551 aguantaron y rechazaron heroicamente una nueva invasión del ejército de Sulimán el Magnífico, y todos los años cumpliendo el pago del halcón a los distintos reyes de España, hasta que fueron expulsados por Napoleón en el año 1798. Y esto ha sido la auténtica historia del halcón maltés. Esperamos que os haya gustado y un abrazo, amigos. ¡Un abrazo! ¡Buah! Menuda pedazo de anécdota de mis paisanos de Podcinema. Muchas gracias, la verdad, con efectos de sonido y todo. ¡Qué pasada! Sed todos bienvenidos al capítulo XL palito, palito, palito del podcast del Búho. A finales del siglo XII, una herejía se extendió por el occidente europeo y especialmente en el sur de Francia, transformándose en un auténtico problema político y religioso que la Iglesia de Roma no dudó en sacar a la luz, convocando una cruzada para intentar exterminar a este movimiento. Esto dio lugar a un auténtico baño de sangre que solo sirvió para que finalmente esta herejía y este movimiento religioso viese su fin, algo que sin ninguna duda tuvo una justificación religiosa, pero un motivo político y de poder. Vamos a conocer, pues, en qué consistió la herejía de los cátaros. Antes de entrar en materia sobre el tema que hoy nos ocupa, os quiero pedir disculpas si alguien se siente ofendido
por la temática o mi tratamiento de ciertas instituciones en este audio que vais a escuchar, ya que alguien podría notar que yo estoy arremetiendo contra algo que él cree. Con esto quiero decir que me disculpéis si alguien piensa que me meto con sus creencias. No es mi intención. En este podcast se va a hablar de instituciones humanas, no se va a hablar de creencias o de fe. El tema espiritual lo dejo para cada uno. Pero es mi intención en este podcast, al menos, mostraros y enseñaros hasta qué punto las instituciones religiosas creadas por los hombres y amparadas en esa fe pueden acabar en un desastre cubierto de sangre. De todas formas, aún así, os reitero que no es mi intención ofender a nadie, y os pido disculpas por ello. Prácticamente desde el origen del cristianismo ha habido gente que ha pensado diferente. El cristianismo ha sido siempre una religión con mucha gente díscola, con mucha gente que no pensaba igual que la tónica general. Prácticamente desde el inicio. Lo que ocurre es que en torno al siglo V después de Cristo, un tal emperador Constantino decidió que el cristianismo había que reconducirlo para convertirse en una herramienta del poder y en una herramienta del propio Imperio Romano. Todo esto os lo explico muy bien en el capítulo 10 del podcast del Búho. Capítulo 10, ¿cuánto ha pasado? Pues bien, resulta que este emperador Constantino le da al cristianismo el apellido de catolicismo. Este catolicismo, tal como lo conocemos hoy, nace en ese siglo V e intenta ayudarse del Imperio Romano para extender toda su doctrina de fe. Pues bien, resulta que poco después de crearse el catolicismo, el Imperio Romano muere irremisiblemente, pero la herramienta, el catolicismo, sobrevive a su dueño, al Imperio Romano. Qué curioso, ¿verdad? El catolicismo sale adelante, lo que ocurre es que ya no tiene a esa enorme maquinaria romana para extender sus tentáculos. Por lo tanto, las herejías, los díscolos, crecen como setas en todo el Mediterráneo. Y así llegamos al siglo X, cuando se convoca la primera cruzada contra Tierra Santa. La primera cruzada dura unos 30 años y termina en el año 1099. Los cruzados vuelven de Tierra Santa con muchas nuevas ideas de cómo interpretar el cristianismo. Y así, en el siglo X, empiezan a crecer diferentes interpretaciones de cómo ejercer la fe cristiana. De esta manera llegamos hasta el finales del siglo XII, a plena Edad Media, cuando un movimiento llamado de los cátaros ha crecido y se ha asentado bastante en ciertas zonas del occidente cristiano. Estos cátaros promulgan cosas muy diferentes a lo que hace la Iglesia romana. Por lo tanto, se convertirán en una enorme molestia para esta institución católica. Os voy a explicar un poquito en qué consiste la doctrina de los cátaros, qué tenían en la cabeza estos díscolos heréticos, qué pensaban que tanto molestaba al Papa de Roma. Os podría decir que el término cátaro tiene dos posibles orígenes. Uno es de la raíz cátar, que en griego significa puro. Por lo tanto, los cátaros serían considerados a sí mismos como gente pura. La palabra catarsis significa purificación y el término cátaro viene también de ahí. Otros estudiosos han considerado que la palabra cátaro viene de la raíz cat, gato. Se les llamarían los gatos porque los gatos siempre fueron considerados unos animales demoníacos. Por lo tanto, la palabra cátaro vendría de aquellos que usan gatos o que son gatunos y por lo tanto demoníacos. ¿Qué dos acepciones tan diferentes o qué dos posibles orígenes tan diferentes para una misma palabra, verdad? Pues lo cierto es que estos cátaros fundaron una herejía bastante curiosa. Una herejía que era de tipo gnóstico, empezando por G, gnóstico, y maniqueísta. Las herejías gnósticas son aquellas en las que se dice que uno mismo tiene que llegar a la salvación, interiorizar su fe y con ella poder alcanzar el paraíso. Nadie te tiene que decir qué es lo que tienes que creer, o nadie te tiene que decir que un profeta llamado Jesucristo vino para salvarte. No. Los gnósticos dicen que tú te salvas a ti mismo porque tú llegas a entender a Dios y a alcanzar el paraíso por ti mismo. Algo bastante individualista, hay que decir. Por otro lado, como os he dicho, los cátaros eran maniqueístas. Los maniqueístas vienen a ser aquellos que creen en una constante lucha entre el bien y el mal.
Pues bien, los cátaros tradujeron este maniqueísmo en que existían dos enormes entidades de poder. Por un lado, la entidad espiritual, cuyo representante máximo es Dios, y la entidad material, el mal, cuya enorme figura representativa es Satán, Lucifer. Sin ir más lejos, en Alemania los cátaros fueron llamados luciferinos, precisamente porque le daban a Lucifer una enorme preponderancia en su doctrina. De hecho, sin ir más lejos, creían que los seres humanos habían sido creados por el demonio. Sí, señor, los cátaros creían que los seres humanos no los había creado Dios, los había creado el demonio. Dios había creado las almas humanas, pero su recipiente, el cuerpo material, lo había creado el diablo. Vaya pedazo de herejía que tenían los cátaros. No me extraña que les sentase mal a los romanos, dado que sí que se parece y se diferencia bastante de las creencias habituales católicas. Por lo tanto, hay que decir que los cátaros supusieron un enorme problema, porque además de todo esto y de estas creencias tan diferentes al catolicismo, promulgaban una independencia por gnóstica del pensamiento humano. Cada uno podía predicar el cristianismo como le viniese en gana, y además las instituciones eclesiásticas eran muy despreciadas por los cátaros. No creían en tanta jerarquía, simplemente existía una especie de imposición de mano, un único sacramento que se llamaba el consolament y que simplemente te hacía ya partícipe de la fe cátara. No había más. Simplemente daba una enorme libertad de movimientos a la fe de cada uno. Qué curioso, ¿verdad? Hoy, en el siglo XXI, este gnosticismo individualista y este maniqueísmo son muy influyentes en la sociedad actual. Es curioso que podríamos decir que esta doctrina cátara era una doctrina evolucionada del cristianismo bastante moderna. En cualquier caso, vamos a ver cómo se traduce esto en el terreno. Vamos a ver qué es lo que pasó para que esta doctrina cátara cristalizase y se asentase en la Europa occidental de finales del siglo XII. Y vamos a ver en qué zonas, sobre todo, se hizo fuerte esta doctrina de los cátaros. Había habido en el occidente europeo bastantes herejías, en torno a los siglos X y XII, y el papado había hecho todo lo posible por erradicarlas, mandando legados, que eran delegados, que lo que hacían era excomulgar a la gente a diestro y siniestro, o bien promulgar y predicar las ideas católicas más ortodoxas. Lo que ocurre es que finalmente el catarismo tuvo el honor de dar en la tecla, de llegar hondo en la gente, sobre todo en aquellos nobles que tenían alguna que otra aspiración política para diferenciarse de los demás. Por lo tanto, el catarismo, en torno a la segunda mitad del siglo XII, se había asentado en varias zonas, sobre todo en tres. Primero vemos la zona de Orleans, la capital de Francia por aquella época, y Colonia, en Alemania. Entre esas dos zonas había bastantes cátaros. Luego en el norte de Italia, en torno a Mantua y Florencia, y finalmente en la zona del Languedoc francés, es decir, el sur mediterráneo francés, y también en la zona de la actual Cataluña, y también un poquito tierra adentro hasta Morella. Pues bien, tras esta cristalización, es decir, tras este asentamiento del catarismo en estas tres zonas, sobre todo en la tercera que os he dicho, en el sur de Francia, el Papa Inocencio III, que fue papa a finales del siglo XII y a principios del XIII, decidió que tenía que tomar cartas en el asunto e intentar impulsar diferentes instituciones eclesiásticas, algo que la Iglesia tenía de manera muy difusa. La Iglesia no estaba muy bien reglada por el momento, y el catarismo, con su simpleza, les había quitado bastante credibilidad. Así que la Iglesia decidió crear tres instituciones, de las que os voy a hablar de dos. La tercera me la dejo para el final. Creó la Orden de los Dominicos, de parte del predicador Santo Domingo de Guzmán, y que representó una orden de clérigos, digamos, de alto standing, se podría decir, los dominicos. Por otro lado, podríamos ver la proliferación de los franciscanos. San Francisco de Asís, una especie de personaje bastante curioso nacido en Asís, en Italia, que promulgó una enorme pobreza
por parte de su orden mendicante. Las órdenes mendicantes también fueron bastante impulsadas por este papa, por Inocencio III. Por lo tanto, tenemos estas dos instituciones, la tercera la dejo para el final, ya digo, estas dos instituciones que intentaban luchar en dos ámbitos diferentes, en el de la pobreza, con las órdenes mendicantes, con los franciscanos a la cabeza, y en el alto standing, en la nobleza. Se podría decir que los dominicos intentaban llegar a los más altos ámbitos sociales del feudalismo. Lo que ocurre es que estas reformas de Inocencio III no tuvieron mucho éxito. La verdad es que el catarismo, que sobre todo arraiga en el sur de Francia, hace que algunos nobles lo abracen con total profusión, sobre todo los señores de Trencavel, los condes de Trencavel, que eran los señores del condado de Bresciers, Carcassona y Albi, tenían bastante gusto por el catarismo, querían diferenciarse de ese vasallaje al que los quería someter el rey de Francia, y qué mejor que cambiar de religión para ser todo lo independientes posibles. También el conde de Tolosa, Raimundo VI, abrazó el catarismo y protegió a los cátaros a toda costa. Esto hizo que las tensiones empezasen a ser muy grandes, ya que los legados enviados por la Iglesia no tuvieron el efecto deseado, y la tensión empezó a ser demasiado insoportable. Empezó a vivirse una escalada de tensión que desembocaría irremisiblemente en la violencia. Tenemos, por lo tanto, un enorme hervidero de tensión allá en el sur de Francia. Varios condes quieren mostrarse muy independientes y diferentes, abrazando a aquellos que son herejes cátaros. Se dieron cuenta que sus territorios corrían peligro, que había muchos vasallos de la Iglesia de Roma, que podían enviar a una cruzada contra ellos. Por lo tanto, toda la cristiandad podría ser convocada contra estos dos pequeños condados del sur. Así que, ni cortos ni perezosos, los condes del sur de Francia se buscaron un amigo poderoso. Y buscaron a un amigo poderoso en un enemigo ancestral de estos dos condados. Buscaron en Aragón, en Pedro II, a un aliado fuerte. Pedro II les recibió agradecido y emocionado ante la posibilidad de poder ampliar la corona de Aragón hacia el norte de los Pirineos, algo que les venía muy bien estratégicamente. Así que Pedro II de Aragón se convenció de que tenía que defender a estos dos nuevos territorios que anexionó a sus influencias vasalláticas. Por lo tanto, tenemos dos bandos dentro de un hervidero de tensión. Por un lado, a los posibles integrantes de una cruzada, y por otro lado, a los dos condados del sur de Francia junto al rey de Aragón. Solamente faltaba una chispa para empezar una guerra, y eso sucedió. El 14 de enero de 1208, un legado enviado por Inocencio III, un tal Pedro de Castelnau, excomulgó al conde de Tolosa, excomulgó a Raimundo VI. Lo excomulgó simplemente por ayudar a los cátaros y protegerlos. Y la verdad es que este Pedro de Castelnau se la jugó. Quiso subir y ascender en la Iglesia, y excomulgar a un conde era una buena manera de hacerlo. Lo que pasa es que esto a Pedro de Castelnau le costó la vida, porque el escudero de este conde, Raimundo VI, asesinó a Pedro de Castelnau, algo que parecía haber sido instigado por el conde, aunque se negó, pero que sin ninguna duda fue motivo más que suficiente para que Inocencio III se enfadase bastante, entrase en cólera y convocase una cruzada de cristianos contra cristianos en el pleno corazón del occidente europeo. Efectivamente, la llamada cruzada albigense, se llama albigense porque la ciudad de Albi fue uno de sus epicentros, la cruzada albigense fue convocada en 1209 por Inocencio III y tenía como objeto hacer que el rey de Francia bajase del norte a conquistar estos dos díscolos condados. El rey de Francia primero decidió no hacerlo, así que hizo una especie de lavada de manos, hizo de Poncio Pilato, se lavó las manos y permitió a sus vasallos bajar al sur a poder conquistar estos condados. Por lo tanto, el rey de Aragón se vio apremiado para intentar defenderlos. La religión, de la que os he empezado hablando en este podcast, acabó convirtiéndose en guerra. Ahora
dejo de hablaros de religión y empiezo a hablaros de guerra. Pedro II de Aragón rápidamente intentó evitar la guerra. Fue a Roma, se hizo vasallo del Papa y le pagó tributos, lo cual no sirvió de mucho, aunque en teoría sus territorios no podían ser atacados por una cruzada, pero da igual, porque geopolíticamente aquello le venía muy bien a todos esos condes del norte que querían más territorio y más gloria. Uno de ellos en concreto, un tal Simón de Montfort, era un auténtico genio militar y quería cuanta más gloria y victorias militares posibles para llevarse cuantos más títulos nobiliarios posibles. Así que este Simón de Montfort, el 21 de julio de 1209, llegó a las puertas de la ciudad de Béziers, y la ciudad de Béziers acabó sucumbiendo a su asedio. Una vez que entró en la ciudad de Béziers, cogió a un abad que andaba por allá, un tal Arnaldo Armanui, y le preguntó: «Bueno, Arnaldo, aquí hay muchos católicos y cátaros mezclados. ¿Cómo ajusticio a los cátaros? ¿Cómo los diferencio?». Y se le atribuye una frase a este tal Arnaldo que dijo así: «Pues bueno, mátalos a todos. Dios reconocerá a los suyos en su seno». Así que ni corto ni perezoso, Simón de Montfort se cargó a todo el mundo. Entre 7.000 y 8.000 personas murieron ajusticiadas después del asedio de la ciudad de Béziers. Una auténtica carnicería. Así se las gastaban los cristianos en las cruzadas, sí señor, auténticas guerras santas de la época, en las cuales, sin ir más lejos, la sangre te daba el perdón. Pues bien, el siguiente paso importante en esta guerra de cruzada se dio el 1 de agosto de 1209, cuando las tropas de Simón de Montfort llegaron a las puertas de Carcasona, una ciudad que os aconsejo visitar si podéis. Todavía se conserva bastante bien, fue reconstruida en el siglo XIX con bastante acierto, bajo mi punto de vista, y es una auténtica ciudad amurallada espectacular. Yo he estado este verano en ella y es una maravilla. Pues bien, este tal Simón de Montfort llegó allí en 1 de agosto de 1209. Tras un año de asedio, los carcasonenses se quedaron sin agua y tuvieron que rendirse. Solo la mediación del rey de Aragón evitó otra carnicería como la de Béziers. Así pues, el rey de Aragón tomó cartas en el asunto personalmente. Efectivamente, Pedro II de Aragón entró en la guerra en el año 1213. Se tuvo que hacer esperar un par o tres de años porque estuvo inmiscuido en otras batallas en la península que ahora no vienen a cuento. Pero en el año 1213, Pedro II, con la gloria que había obtenido en sus últimas victorias contra los musulmanes en la península, subió al norte de los Pirineos dispuesto a defender a sus nuevos territorios y a derrotar a la cruzada albigense. Por lo tanto, todo lo crecidito que iba el rey de Aragón, hizo alguna que otra tontería en la batalla de Muret en 1213. El rey de Aragón se intercambió la armadura con uno de sus vasallos. Por lo tanto, uno de sus vasallos iba disfrazado de rey y él iba disfrazado de nadie. Con lo cual nadie reconoció que estaba matando al rey cuando se lo cargaron de verdad. Lo cierto es que él se lo buscó, porque cuando mataron al que iba disfrazado de rey, él le dio por gritar: «No, no, no, esperad, que el rey soy yo». Así que todos, como locos, fueron a cargárselo. Y vaya que sí lo mataron. Eso fue decisivo para perder la batalla de Muret, en la que los aragoneses triplicaban en número a los cruzados, pero cuya muerte del monarca fue algo determinante y desmoralizante. Perdida esta batalla, se da por finalizada la cruzada albigense, en la que definitivamente Simón de Montfort se erigió como dueño y señor de todos aquellos condados del sur de Francia. Lo que pasa es que aquí no acabó la cosa, porque solamente 3 años después, Inocencio III, el instigador de la cruzada, el Papa, murió, y automáticamente los cátaros entraron en rebelión, se rebelaron contra Simón de Montfort, y cuando estaba guerreando para intentar sofocar la rebelión, fue aplastado por una piedra de catapulta. El hijo de Simón de Montfort era bastante peor que Simón de Montfort en esto de las armas, así que finalmente los cátaros, en 10 años, en 1226, pudieron retomar absolutamente todos sus territorios que antes les pertenecían, lo cual no gustó absolutamente nada al rey de Francia. Un tal Luis VIII de Francia, un rey muy poderoso de la época, tomó partido en este asunto y finalmente bajó con todos sus ejércitos para derrotar a los albigenses, para derrotar a los cátaros y a los condes que los defendían, y sinceramente para acabar con estos dos condados y anexionarlos a la corona francesa. Fue este el final de una historia
que fue rubricada con sangre. Antes de finalizar este podcast sobre la herejía de los cátaros, quiero hablaros de algo que me he dejado en el tintero. Antes, si habéis estado atentos, os he mencionado de que el Papa Inocencio III empezó ciertas reformas para intentar acabar con los cátaros rápidamente. Y os he dicho que eran 3 reformas y que os omitía una que dejaba para el final. Pues bien, Inocencio III es el primer impulsor de los comienzos de la Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición fue creado para acabar con los cátaros. Fue creado para que, una vez que el rey de Francia sofocó y sometió a esos condados, los cátaros que quedaban todavía por Francia fuesen extinguidos a lo bestia. Los primeros inquisidores llegaron y la verdad es que tuvieron bastante oposición, pero poco a poco los inquisidores, a base de quemar gente, consiguieron erradicar y extinguir a la herejía cátara, que aún duró 1 siglo y medio más, pero que acabó remisiblemente condenada a la más absoluta clandestinidad y extinguida definitivamente en torno al siglo XIV. El Tribunal de la Santa Inquisición, impulsada por Inocencio III y luego definitivamente desarrollada por la Iglesia en los años sucesivos, se otorgó a los dominicos. En cualquier caso, la Santa Inquisición es célebre por la enorme cantidad de muertes que tiene a sus espaldas, por juicios que, quién sabe por qué, eran instigados por leves acusaciones. ¿Qué os voy a contar de la Inquisición que no conozcáis? En cualquier caso, yo creo que este es el momento de echar la vista atrás, de pensar que este podcast lo he comenzado pidiendo disculpas, porque en ningún caso quiero meterme con vuestras creencias, pero quiero que os deis cuenta que hace 800 años tenemos un enorme ejemplo de una guerra de religión en el seno de Europa. Una guerra de religión que nos dejó como herencia a la Santa Inquisición, y que además nos sirvió para poner fin a las sucesivas guerras de religión que siglo tras siglo se han ido sucediendo en la historia mundial. Quiero que os deis cuenta que las instituciones religiosas siempre fueron un instrumento del poder establecido. Espero que os haya gustado este. Si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo mediante Twitter. Mi usuario es _Jorge_. También podéis hacerlo con nuestra página de Facebook, que muy peligrosamente se acerca a los 400 seguidores. Es el podcast del Búho, Historia y Mitología. También podéis escribir vuestros comentarios en el podcastdelbúho.com, así como escuchar los capítulos directamente. Por lo demás, muchísimas gracias a mis paisanos de Podcinema por haberme grabado esta pedazo de anécdota del halcón maltés. Buenísima. Y nada más. Simplemente espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo del Podcast del Búho. Un saludo.